Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche, en este día lunes en la noche. Y soy su hermana, soy su amiga Ángela con ustedes. Voy a entregar la palabra del Señor, ¿cierto? Vamos a seguir con lo que estamos haciendo porque es la voluntad del Señor. Bueno, y también primeramente que nada voy a orar antes de empezar. Hoy día, ¿cierto? La última predicación que tuvimos fue, ¿cierto?, la muerte de Abraham, y vimos, ¿cierto?, que el espíritu, ¿cierto?, de Abraham exhaló, ¿cierto?, y también vimos, ¿cierto?, qué sucede cuando el hombre muere, ¿cierto?, y todo ese tema. Así que, bueno, ahora Abraham tuvo un hijo, Isaac, y Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Así que vamos a ver qué sucede con estos dos hijos ahora. Y así que para que vamos avanzando, y les insto para que busquemos del Señor, para que escudriñemos su palabra, para que aprendamos, ¿cierto? Y qué es lo que el Señor nos quiere hablar y qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, porque a la verdad que estamos en tiempos muy malos, estamos en tiempos muy difíciles para la humanidad. Así que, bueno, ya sabemos que están pasando muchas cosas allá afuera, hasta hubo un gran terremoto, ¿cierto?, en Haití. Así que va a haber que estar orando también mucho por Haití, ¿cierto?, por esas personas. También están sucediendo varios incendios. Y bueno, la palabra se cumple, la palabra se tiene que cumplir. Y así es, bueno, el Señor ya ha hablado por varias personas más, que varios hermanos, y que este principio de dolores es el principio solamente que... Así que para que estemos, ¿cierto?, a cuenta y busquemos del Señor, hay que orar mucho, ¿cierto?, por el pueblo haitiano. Ahora estaban diciendo que venía una tormenta hacia allá, una lluvia, así que más o menos fuerte. Así que bueno, voy a orar ahora para empezar con la palabra de hoy. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo. Así que el Señor nos bendiga en esta noche. Y vamos a continuar con hoy día nos tocaría el Génesis 25 en adelante, ¿cierto? Ya vimos, ¿cierto?, que Abraham entonces murió, exhaló su espíritu, y vimos ya ese tema. Y ahora viene el nacimiento de Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque hijo de Abraham, Isaac, ¿cierto?, tuvo dos hijos. Así que voy a orar antes de empezar. Amén. Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, te damos gracias, Padre amado, en esta hora, por poder, Señor, estar aquí, Señor, buscar de tu presencia, buscar de este alimento espiritual, Padre. Te doy gracias, Padre, por este alimento en esta hora. Te doy gracias, Padre, porque usted, Señor, es bueno, Señor, con nosotros, y nos da esta oportunidad para seguir, Señor, predicando, Señor, a las almas, Señor, que lo necesiten, Padre amado. Y en esta hora oro, Señor, por mi vida primeramente que nada, que usted, Padre, me limpie de la cabeza hasta los pies para yo poder predicar tu palabra, Señor. Y le pido que sea usted, Señor, el que hable, Señor, que no sea yo, el que sea el fuego de su Espíritu Santo, Padre amado, Señor. En el nombre del Señor de Jesús le pido, y por misericordia a las almas. Amén y amén. Ya, voy. Ahí, ya. Entonces, la palabra de hoy se encuentra en Génesis 25, versículo 19 en adelante, si usted lo quiere revisar. Y lleva por título Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los dos descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió Yahweh, le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Entonces acá nosotros como nos podemos ver, ¿cierto? Que Abraham, ¿cierto? Tuvo a Isaac y Isaac tuvo estos dos hijos entonces. Ya Isaac, ¿cierto? Tomó por mujer a Rebeca y Rebeca, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que ella era estéril. Pero ellos, ¿cierto? Oraron a Dios y Dios, ¿cierto? Le respondió y les concibió, ¿cierto? Este milagro, como se puede decir, y le abrió el vientre a Rebeca y le dio no solamente un hijo, sino que le dio dos hijos, le dio gemelos, dice la palabra del Señor. Pero ella cuando se da cuenta dice que los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a decirle a Dios, porque ella sentía de que los hijos que tenía en el vientre peleaban dentro de ella. Ella sentía eso, entonces ella fue y le fue a preguntar al Señor que qué era lo que estaba sucediendo. Y el Señor, mire lo que le respondió. Le dice, Yahweh, le dijo Yahweh, dos naciones hay en tu seno, dos naciones, imagínense, y dos pueblos serán divididos y desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió con estos dos hijos. Y ahora aquí dice que Esaú vende su primogenitura. Vamos a ver, dice en el 27, dice, y crecieron los niños. Entonces crecieron estos dos niños y Esaú fue el mayor. Esaú, ¿cierto? Fue el mayor que nació de estos dos hijos. Y dice que él era diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob, dice, era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces el mayor de estos dos gemelos fue Esaú y el menor fue Jacob. ¿Y por qué son tan importantes estos niños? Porque acá la palabra del Señor a nosotros nos enseña que en estos tiempos la primogenitura se la llevaba el que nacía primero. El que nacía primero se llevaba la primogenitura. ¿Y qué quería decir lo de la primogenitura? Que se llevaba todo lo que el padre tenía, porque en esos tiempos si tenían muchos animales, tenían ovejas, tenían cabras, y así ellos como se hacían ricos. Entonces el hijo mayor se llevaba toda la primogenitura, para que usted entienda. Entonces en este caso, estos dos niños, Esaú era el primogénito, y ahí él se llevaba toda la herencia. Dice que entonces, dice, y amó Isaac a Esaú, al mayor, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Pero ¿qué sucedía? Que Esaú era un hombre de casa, era un hombre violento, era un hombre que le gustaba, ¿cierto?, andar cazando los animales, para que usted entienda, era un hombre así. Y el otro hijo era como un hombre más quieto, era como un hombre más casero, como que se puede decir, para que usted lo entienda. Dice, y amó Isaac a Esaú, y el papá amaba más al que era más violento, al que era el hombre de campo, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Como que se podía ver como que Jacob era más flojito, una cosa así para que usted entienda. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, entonces el menor, mire, el menor Jacob, dijo a Jacob, dijo, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Qué pasó? Que el hijo mayor, Esaú, estuvo todo el día buscando algo para cazar, porque recordemos que Esaú el mayor era un hombre violento que le gustaba, ¿cierto?, buscar su alimento por sus manos, y era un hombre de caza. Pero en ese día él no había encontrado nada en todo el día que cazar, no había encontrado ningún animal. Entonces cuando ya era tarde se encontró con su hermano menor, con Jacob, y vio que su hermano había preparado un plato, había preparado, ¿cierto? Tenía ahí tenía pan, tenía su olla, tenía todas sus cosas, dice que tenía un guiso rojo preparado. Entonces él le dijo, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Imagínese, mire lo que le dijo el hermano mayor al menor. Le dijo que le vendiera la primogenitura por ese plato de comida.
Y espérese lo que el Señor nos va a entregar en esta hora. Mire, dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces él pensaba que él se iba a morir de hambre porque no había encontrado nada para comer. Y le dijo, ¿cierto? Le dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir mi primogenitura? O sea, él miró en menos la primogenitura que él tenía por haber sido el hijo mayor. Pero, y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Imagínense ustedes que él, el hijo mayor, estaba vendiendo toda su herencia, todo lo que el padre, todo lo que le correspondía al hijo menor, y dice la palabra que él menospreció la primogenitura. Y realmente lo que hoy día el Señor, el Padre Eterno, me hablaba y me decía de que hay muchas personas que están vendiendo su primogenitura, vendiendo su herencia, y no estoy hablando de un sentido material, estoy hablando del sentido espiritual, que el Señor está llamando a muchos hace mucho rato, y ellos están cambiando su primogenitura, el llamado, la herencia que Dios les tiene allá arriba, por un plato de este mundo, por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque prefieren las cosas de este mundo, y están despreciando el llamado del Señor que el Señor les está haciendo. Están cambiando el plato y están mirando en menos lo que el Señor, están cambiando, ¿cierto?, el llamado del Señor por el plato de este mundo, porque este mundo le ofrece, ven que le está ofreciendo un plato delicioso, ven que quizás le está ofreciendo fiestas, amigos, le está ofreciendo muchas cosas. El Señor me hablaba en esta tarde y me decía, así es como muchos de los que yo estoy llamando están cambiando esta primogenitura por las cosas de este mundo. Y dice que Esaú menospreció la primogenitura, menospreció la herencia que era la vida eterna, lo espiritual, lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Que en realidad, o sea, porque dice, entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces dice, así es como muchos desprecian el pan de este mundo, o sea, menosprecian el pan que el Señor les quiere dar. El Señor les quiere dar vida eterna, les quiere dar cierto paz, les quiere entregar la familia, les quiere entregar todas las cosas que solamente Él puede dar, porque Él dice que Él no da, cierto, la paz que da este mundo, no da las cosas que da este mundo, porque el camino del Señor es diferente. Pero así es como muchos están cambiando la primogenitura. Hay muchos que han tenido un llamado y se han salido del camino. Hay muchos hermanos también que han estado en el camino y han cambiado su primogenitura. Han cambiado el llamado que Dios le hizo un día por las cosas de este mundo. Y es más, la primogenitura, aquí en la palabra del Señor, dice que el Padre les da toda la herencia al que tiene el llamado, le da toda la herencia al primogénito, ¿cierto? Pero la verdad que esa herencia es la vida eterna, esa herencia, ¿cierto?, es la salvación, Imagínense que nosotros aquí estamos en el Génesis y todavía no venía el Salvador al mundo. Ahora nosotros podemos decir, imagínense, esta gente todavía no tenía el Salvador, pero Dios ya tenía un plan para nosotros. Imagínense que ahora nosotros tenemos ese privilegio de que nosotros somos comprados a precio de esa sangre que fue derramada, ¿cierto?, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere en esta noche? Que nos volvamos al Señor, que estemos con el Señor, que no menospreciemos, ¿cierto?, esta primogenitura, esta herencia que el Padre nos tiene para la vida eterna. ¿Por qué? Porque
lo podemos lamentar, y la verdad que ya no estamos en tiempos para seguir, ¿cierto?, comiendo y bebiendo, ¿cierto?, del plato que nos da este mundo. Aceptemos el pan que nos tiene el Señor, aceptemos el plato que nos tiene, ¿cierto?, el Señor, la comida, el alimento, realmente el alimento que nos va a servir para la vida eterna. Así que esta es la palabra del Señor en lo espiritual. Y también le quiero explicar, antes de terminar esta predicación, que es cortita, que, mire, aquí en el versículo que yo leí, en el 23, dice, en el Génesis 25, 23, dice que, y le respondió Yahweh, dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos, y desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, ¿cierto? Entonces, lo que explicábamos, ¿cierto?, que Esaú era el mayor, pero él vendió su primogenitura a su hermano menor, ¿cierto? Y de aquí, él como vendió su primogenitura y la despreció, y despreció al Señor, Esaú no obedeció a sus padres, y él se casó con una mujer que no tendría que haberse casado. Se casó con una mujer de un pueblo cananeo, con una mujer, ¿cierto?, que venía, que era la hija de Ismael, que nosotros ya vimos esto en Génesis 16. ¿Quién era Ismael? ¿Cierto? Ismael fue uno de los hijos de Abraham, que Abraham tuvo un hijo, ¿cierto?, con una egipcia, y de este hijo Ismael salieron pueblos, ¿cierto?, salieron pueblos violentos, salieron pueblos asesinos, que hasta el día de hoy están. Y Esaú, este hijo de Isaac, se casa con una de estas mujeres, con estos pueblos cananeos, que sus padres le advirtieron que no tenía que casarse con ella. Imagínense lo que sucedió. Y hasta el día de hoy estos pueblos son los pueblos, mire, es la religión islámica, y de aquí salieron todos los árabes hasta el día de hoy, que son los Jordania, musulmanes, Siria, Arabia Saudita, Irak, Afganistán, Egipto. Imagínense, y todos estos pueblos, imagínense que despreció la primogenitura que el Señor le tenía, la herencia eterna, el Padre, el creador de los cielos y de la tierra, el que nos creó a ti y a mí. Y hasta el día de hoy estos pueblos árabes adoran a Alá, adoran, ¿cierto?, a un profeta falso que es Mahoma, y estos pueblos adoran al sol, a la luna, a las estrellas. Yo ya lo he explicado esto en los otros videos. Y ellos están en una cosa errada, están en una religión que no es. Entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan en puro matar, hacen cosas que... la verdad es que ellos adoran a Satanás. Esa es la verdad. Esa es la verdad, que por eso que ellos son tan violentos. Y nosotros ahora mismo nos podemos dar cuenta por la palabra de Dios cómo ahora están ahí en Afganistán. Imagínense cómo está ese país, cómo está ese pueblo, que adoran, ¿cierto?, a un Dios que Alá, que la verdad que no es, o sea, representa a Satanás. Esa es la verdad. Esa es la verdad de todo. Entonces, bueno, Dios quiera que ahora, cuando estas personas están saliendo de este país, y hay que orar mucho para que Dios los traiga la verdad, porque tiene que haber pueblo ahí también. Esto no quiere decir que ahí, ¿cierto?, están todos perdidos, sino que yo estoy segura que también ahí hay personas que realmente creen en el verdadero Dios, en el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, porque ellos pueden ser injertados, ¿cierto?, en el árbol del olivo, que es, ¿cierto?, Jesucristo, Yahshua, que es su verdadero nombre, porque el Señor murió por todos nosotros. El Señor no hizo excepción de persona por nadie. Entonces, si uno se arrepiente, si uno viene a los pies del Señor, ¿cierto?, y le pide perdón y le dice, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra la tierra, y uno se arrepiente de sus pecados, ¿cierto?, y el Señor lo toma a uno y lo perdona, antes que sea tarde. Pero esto es para que usted sepa que estos pueblos son, imagínense que ahí viene la descendencia de Saúl, que él despreció su primogenitura, y estos son estos pueblos, estos países, ¿cierto? Y estos países rodean a Israel.
rodean al pueblo santo, al pueblo Kadosh, ¿cierto? Que es el pueblo del Señor. Y imagínense la descendencia de Jacob. La descendencia de Jacob son las 12 tribus de Israel, que aquí es después donde, ¿cierto? Donde Jacob tiene a sus 12 hijos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y este es el pueblo escogido por Dios. Pero a la verdad que el pueblo, o sea, de Jacob salen las 12 tribus de Israel, y estas tribus fueron esparcidas, 10 de nosotros fuimos esparcidos por la tierra, cuando hubo una deportación. Pero la verdad que ese es un tema que nosotros lo vamos a ir viendo más adelante, porque quiero que se quede con lo que se predicó ahora, con la palabra que se predicó, que cuál era, que el Señor no quiere que tú desperdicies en esta hora la primogenitura. ¿Y cuál es la primogenitura? El llamado que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque vienen tiempos malos, vienen tiempos difíciles para la tierra, y nosotros tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, y eso, y no despreciar la primogenitura, y no ser como Esaú, que cambió, ¿cierto?, su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que no debemos cambiar, ¿cierto?, las cosas, ¿cierto?, que el Señor nos quiere dar por las cosas del mundo. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde mucho, y hartas bendiciones. Así que voy a seguir predicando en la semana para seguir con este tema. No quiero hacer predicaciones tan largas para que les quede y para que vayan aprendiendo de a poco. Así que el Señor les bendiga mucho y que el Señor les guarde. Y voy a orar para terminar. Amén. Y recuerda, no desperdicies tu primogenitura, no desperdicies el llamado que Dios te está haciendo por las cosas de este mundo, porque este mundo muchas cosas tiene. Dice que el camino ancho lleva a la perdición. El camino ancho te va a ofrecer muchas cosas, ¿cierto? El camino angosto, ¿cierto?, es del Señor, es difícil. Y no es tan difícil cuando uno entra en él, porque a la final siempre igual van a haber problemas, siempre van a haber enfermedades, siempre vamos a tener pérdidas quizás de alguien que amamos. Pero con el Señor va a ser más fácil pasar todas estas pruebas, todas estas cosas. Así que, bueno, yo le insto que sea valiente, hay que ser valiente y a seguir adelante. Y a seguir, ¿cierto?, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y voy a orar para terminar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora yo te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias, Padre, porque se ha leído tu palabra. Y te pido, Señor amado, que seas tú, Padre, obrando, Señor, en las vidas, Padre, en los que escucharon tu palabra, Señor, en esta hora, en los que la van a escuchar más tarde, Padre amado, Señor. Yo le pido, Señor amado, en el nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Padre, porque tú eres nuestra salvación. Tú eres, Padre eterno, Señor amado. Por eso en esta hora, Padre, yo oro, Señor, por estas personas. Le pido, Padre amado, que usted, Señor, los ayude, Señor, a seguir en el camino, que los centre, Padre amado, en su camino, que rompa, Señor, todas las cadenas y las ataduras, Padre, que, Señor, que ahí que Satanás ha puesto, Padre, para que no te puedan ver, Padre amado. Ayúdalos, Padre, levanta, Señor, al que esté caído, Señor bendito, rompa las cadenas, Padre amado, Señor, para que no desperdicien, Señor, tu primogenitura, no desperdicien, Padre, la herencia que tú les tienes, Padre, que es la vida eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde mucho, y que estén muy bien. Y en la semana voy a seguir predicando. Que el Señor les bendiga. Soy su hermana y su amiga Ángela.